Estimados doctores, recibo nuevamente un saludo desde el confinamiento, esperando que se encuentren muy bien. Continuando con la segunda parte de una serie de 3 relacionada con la infección por el COVID-19, hoy les presentaré datos sobre el cuadro clínico, hallazgos histopatológicos y pruebas diagnósticas que se están realizando. Una vez más, agradezco su atención. Todas sus sugerencias o comentarios, por favor, me los envían a mi correo electrónico que aparece en pantalla. Para la realización de esta presentación se usaron datos de los artículos que aparecen en la gráfica. Sin más preámbulos, iniciamos. Es importante aclarar 3 conceptos básicos. Epidemia es un vocablo de origen griego que hace referencia al incremento significativo de afectados por alguna enfermedad infecciosa en una zona concreta. Por ejemplo, epidemias de gripe cada año que se registran en cada país. Endemia se conoce a esta como enfermedades infecciosas que aparecen en un país o región concreta y en un momento determinado. Son como las enfermedades típicas de una zona específica y suelen estar presentes de manera permanente durante años. Ejemplo, el dengue. Pandemia es una epidemia que, por su ritmo de crecimiento, afecta a distintas zonas del planeta casi al mismo tiempo. El organismo encargado de declarar cuándo una enfermedad es considerada pandemia es la OMS, Organización Mundial de la Salud. La infección por el COVID-19 es altamente transmisible y se le ha responsabilizado de un cuadro respiratorio agudo severo que fue descrito por primera vez a finales del año 2019 en la provincia de Wuhan, China, y que se extendió por todo el mundo. Según el análisis genómico del virus realizado en China, se encontró que está relacionado con la familia Coronaviridae, género beta coronavirus, entre los cuales se han identificado otros causantes de similares cuadros respiratorios como el MERS-CoV, que causa el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Con un periodo de incubación de entre 1 a 14 días, una persona infectada, estando asintomática, tiene la capacidad de infectar a otros, lo que hace difícil su control. Se describió que estos virus estaban en murciélagos, sin embargo, a la fecha se desconoce exactamente cuál fue el intermediario para que llegara hasta el hombre. No obstante, la transferencia humano a humano ya ha sido confirmada y ampliamente estudiada. Se trata de un virus aerotransmisible, es decir, que se transporta por el aire a través de gotitas de flujo de más de 5 micras de diámetro, también por contacto directo con las secreciones infectadas. Según diversos estudios, una persona infectada puede actuar como vector de transmisión entre 1.4 a 2.5 personas. Se tiene que si un virus supera el valor de 1, resulta autosostenible, lo que significa que no desaparece por sí mismo. En el momento no hay medicamentos antivirales ni medicamentos aprobados para el tratamiento. No obstante, se han probado otro tipo de antivirales de amplio espectro con resultados alentadores. El mundo antiguo se ha visto azotado por enfermedades infecciosas que se extendieron muy rápidamente, adquiriendo un carácter epidémico y pandémico que diezmó la población mundial con muchísimas bajas. Se les dio el nombre de pestes. Se han mencionado en diversos escritos, desde la Biblia en el Antiguo Testamento, considerándola como un castigo divino, pasando por escritos de grandes filósofos como Hipócrates y su escrito Tercer Libro de las Epidemias, pasando por Aristóteles y Ovidio en su obra Metamorfosis. Son muchas las pestes, entre ellas está incluyendo el SARS, MERS, ébola, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, etc. En esta secuencia podemos observar todo lo que ha sucedido desde el primer día en que se diagnosticó el primer caso en China, pasando por el primer caso que se describió en Italia. El marzo 11 se caracteriza como una pandemia y el marzo 13 el cierre de todas las fronteras en Estados Unidos. Mientras que en Colombia, el 7 de marzo ya tenía confirmado el primer caso importado. El 12 de marzo se decreta la emergencia sanitaria. El 22 de marzo se ordena el aislamiento preventivo obligatorio y el 8 de abril se ordena la prórroga. Estamos a la expectativa de lo que sucederá esta semana cuando se finaliza este periodo de prórroga.
En Colombia tenemos en la historia una cuarentena heroica, la de Cartagena. El presente es un fragmento del artículo escrito por el periodista Gustavo Tatis Guerra en la edición del 10 de diciembre de 2017 titulado Cuando Cartagena estuvo aislada, que inicia con el siguiente fragmento. El hombre que empujaba la carreta de muertos era un tipo flaco, con la piel curtida, como una madera polillada por los soles de la errancia. Su oficio en aquellos días de noviembre era llevar muertos a una fosa común. Y en otra parte dice, a un opositor se le murió su pequeño hijo y el padre se negó a hacerle la misa por temor a ser señalado de cómplice ante la mirada de Pablo Murillo. Había gente que se moría de hambre en las calles. El delirio de hambre en el sitio que duró 105 días llevó a la historia de los cartageneros a comer lo inimaginable. Y como se dice en algunos tops o videos de listados, una mención especial para la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, quien ya hace 6 años nos dejó, El amor en los tiempos del cólera. Sin hacer spoiler, se trata de una historia de amor ocurrida a principios del siglo XX en el río Magdalena, cuando a las ciudades costeras llega una epidemia de cólera y la gente confundía sus síntomas con el sentimiento del amor, y transcurre durante 60 años en la vida de los personajes principales Florentino y Fermina. Les recomiendo leerla. Es una obra muy profunda y se describen costumbres de la época con el natural realismo mágico y elegancia de nuestro Nobel. Esta gráfica tomada en el día de hoy, 19 de abril, de la página del Instituto Nacional de Salud, nos muestra el último boletín en el que se conocen 3.621 casos confirmados, 166 muertes y 691 recuperados. Recordemos que a inicios de marzo del mes pasado se detectó el primer caso. El sistema inmune es el encargado de defender al organismo de infecciones bacterianas o virales y mediante un sistema de respuesta muy bien organizado ataca a estos microorganismos y los destruye. Los componentes de este sistema son el vaso, ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a las mucosas y la misma médula ósea, que alojan células inmunitarias que migran con el microorganismo o con su antígeno por los conductos linfáticos y dan información para que los linfocitos lo ataquen. Es lo que llamamos presentación del antígeno. Todos los seres vivos, incluyendo el hombre, tienen un sistema de inmunidad innata, es decir, se nace con ella. Y están presentes en la primera línea de defensa, que son la piel y las mucosas, pero cuando ingresa un microorganismo patógeno, se desencadena un mecanismo para atacar y eliminar a estos microorganismos, que conducen a la activación de inmunidades celular y humoral. La inmunidad humoral mediada por las inmunoglobulinas IgG e IgM y la celular por linfocitos T y B. Durante este proceso se liberan una gran cantidad de mediadores inflamatorios que son los responsables de la tormenta de citoquinas, que son en últimas las que producen lesión en nuestras células, básicamente los neumocitos. Los anticuerpos IgM, que son específicos asociados a la infección por coronavirus, desaparecen hacia la semana 12 de la infección, en tanto que los anticuerpos IgG desaparecen mucho más tiempo después. El distrés respiratorio descrito por la infección del COVID-19 es secundario a la liberación de estos mediadores inflamatorios. Un metaanálisis de 3.062 pacientes mostró que el 19.5% de los pacientes presentaron falla respiratoria con una mortalidad del 5.5%. Sin embargo, es de anotar que se presentaron varios síntomas inespecíficos y que podrían simular un cuadro gripal como fiebre, osteomialgias, fatiga, tos, dolor o congestión nasal, entre otros. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se clasifican en pruebas de laboratorio para conteo celular y química sanguínea, la detección del virus mediante aspirado de las secreciones nasales y el estudio radiológico y el estudio histopatológico. En cuanto a las pruebas de laboratorio, encontramos niveles elevados de proteína C reactiva en la química sanguínea, niveles reducidos de oxígeno, incremento de los niveles de dímero D, disfunción hepática y renal, incremento de procalcitonina,
En los conteos celulares hay leucopenia y linfopenia. En cuanto a las pruebas de la detección del virus, son básicamente, antes de pasar a las pruebas de detección del virus, esta es la historia natural de los biomarcadores. Vemos que el virus mediante PCR es detectable desde el día cero de la viremia, en tanto que los anticuerpos que están relacionados con el virus IgG e IgM aparecen muchísimo después de la viremia. Estas son las pruebas básicas para la detección del virus, la prueba rápida que puede durar hasta 12 horas en sacar el resultado y básicamente es el conteo de IgG e IgM mediante ELISA o RCTP en tiempo real. Y esta es la prueba más específica y exacta, que es la detección del virus a través de PCR obtenido de muestras de hisopado o lavado de secreciones nasales. Estas se someten a una purificación y luego se incluyen en un termociclador, el cual se encarga mediante la adición de pequeños fragmentos que ya son conocidos de material genético del virus, se encargan de transformarlos de ARN a ADN, amplificarlos y mediante pruebas matemáticas, esta máquina se encarga de hacer el conteo. Entre menos ciclos y más copias, se dice que hay una mayor carga viral. Estos son los fragmentos de ADN, que son secuencias, las cuales se utilizan para amplificar ese material genético. El estudio radiológico relacionado con la radiografía de tórax y con el TAC, que está indicado en pacientes con ya trastornos severos respiratorios. Los cambios patológicos se resumen en 4 aspectos, que son lesiones pulmonares, el daño a órganos inmunes, la vasculitis sistémica de pequeño vaso con microtrombosis y cambios por toxicidad e isquemia. En el pulmón básicamente se observa daño alveolar difuso con menos alteración de los tabiques. Además se observa una alveolitis descamativa por desprendimiento de los neumocitos tipo 2, los cuales son positivos para el coronavirus. También se observa hemorragia laminar, necrosis que está focalizada con formación de membranas hialinas. Aquí tenemos una fotografía en la cual se observa alveolitis, una también de microscopía electrónica en búsqueda de las partículas virales. La inmunohistoquímica básicamente está encaminada a anticuerpos específicos para detectarlos, que son positivos en los neumocitos tipo 2. En cuanto al miocardio, son cambios por hipertrofia degenerativos y por inflamatorios secundarios a necrosis del miocardiocito. En hígado hay positividad en los ductos biliares para el COVID-19, tanto en inmuno como en el estudio de detección por PCR. En el riñón básicamente hay positividad en los túbulos renales distales. En el páncreas hay también cambios relacionados con las células de los islotes pancreáticos. En el paratiroides también hay positividad para el virus, y en los órganos inmunes todos son positivos debido a que la reacción inmune está centrada en estos órganos. Igual en la suprarrenal. Los vasos pues van a presentarse básicamente células inflamatorias en la luz con microtrombosis. En el cerebro, cambios por encefalopatía hipóxica. Y en la piel hay negatividad, pero las glándulas sudoríparas están positivas para el virus. Lo mismo las células del tracto digestivo. También quería informarles que básicamente para realizar las pruebas del COVID hay unas indicaciones, y básicamente son las que son ordenadas por el profesional de la salud a quien el paciente va a consultar, y están también indicadas en aquellos profesionales de la salud que atienden directamente a los pacientes que se conoce que son positivos, o en aquellos casos en que hay muerte súbita durante este periodo de pandemia y que no se conoce su causa. Con esto llegamos al final de la presentación de la segunda parte de la infección por el COVID-19, y los dejo con algunos de los hechos más importantes que han ocurrido por grandes pensadores durante los periodos de pandemia. Muchas gracias y nos veremos en una segunda oportunidad. Les deseo un excelente día.